las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Y yo supe escucharle a mi abuela lo que su mamá contó de una mujer que nació en Santiago del Estero y cultivó con esmero la mayor gloria de Dios. Echaron a los jesuitas. Mirá. Ni un segundo lo ha dudado. Se puso al lomo el recao, empeñando en su palabra la posta que ellos dejaban y entró a tirar del arao. Con la patita descalza, Sí. se largó por los caminos y por inciertos destinos fue de Jesús mensajera para llevar a quien quiera su corazón peregrino. Portaba un largo bastón con una cruz coronado. Andaba por todos lados con decisión y coraje, embelleciendo el paisaje, su corazón entregado. Así la supieron ver, con su gentil trajinar, mete y ponga a caminar. Y un aire se me palpita a la misma Telecita, como si fuera a bailar. No conocía frontera. Andaba desde la aurora y como una topadora, atropellando horizontes, sin demorarse en aprontes, una leona, la señora. De pueblo en un carro, acopiaba provisiones para completar las raciones. Siempre le daban bastante y ablandaba corazones, alistando ejercitantes. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con una oración, como siempre, antes de presentar a Silvina, a la señora Silvina Martínez de Polichino, amigo de hace muchos años desde Mendoza, aunque están en España, 11.000 kilómetros, allá hace mucho calor, acá hace mucho frío. Gracias por acompañarme nuevamente, mi compañera, la señora Lidia Tritten. Hola, hola. De suizos y correntina. Mamá de una monja y la señora vamos a contar su historia. Bueno, en primer lugar vamos a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Dios Padre le rezamos y a nuestra santa, a nuestra beata Antula, ¿no? Que ahora la señora Silvina nos va a contar bastante de esta gran santa realmente prodigiosa, que muchos me parece que no conocen. Bueno, a la Virgen le vamos a rezar, entonces que ella es la que reparte todo, la que ordena todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Beata Antula, ruega por nosotros. Bueno, este programa
Se transmite, gracias a Dios y a la Virgen y a San José, que son nuestros patronos, primero por radio también, ¿no es cierto? Además de las redes, por radio aquí de La Plata, de Ciudad de La Plata, Radio Creación 97.7 de la señorita Paola. Luego, Radio Morenita del Valle del Padre Aput, en Tucumán, Concepción del Tucumán. Radio Murialdo de Mendoza, tenemos muchos amigos, ¿no, Silvina? Ahí en Mendoza, que seguramente nos van a escuchar. En Radio AM 1290 y FM 90.5. Su esposo es polichino, así que seguramente tenemos muchos amigos ahí. Bueno, se transmite, por supuesto, en directo por Facebook, Zapato de Encuentro, y por YouTube. Todavía no podemos hacerlo en simultáneo porque no tenemos dinero para pagar esa simultaneidad. Pero 2 horas después se sube aproximadamente a YouTube, también Zapato de Encuentro. Un zapato que es, según la canción de Ciro, que está en la cortina musical, es el zapato del misionero, como se llama nuestro programa, el zapato del misionero moderno que pisa la realidad, la tierra o el asfalto, que va en busca de la oveja perdida y muchas veces desorientada, para llevarla a los pastos buenos de la realidad, del evangelio, de la buena doctrina, de la buena noticia, de la verdad en todos los órdenes, porque todas son como semillas del verbo, todas las verdades. El verbo de Cristo es el verbo, ¿no? Llevarle a Cristo, que está sentado a la derecha del Padre, el hombre por excelencia, ya que dijo el Padre desde el solio de su Trinidad, ¿no? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y bueno, Pilato también lo dijo, como contaba Brady O'Bader en una hermosa conferencia el otro día, ¿no? También Pilato lo dijo, consciente o inconsciente, él dijo, he aquí el hombre, no dijo un hombre, sino el hombre, porque justamente cuando Dios hizo a Adán y Eva, pensó primero en Jesucristo, que se iba a ser hombre, o sea, él es el prototipo de todo hombre, ¿no? Y nos hizo a nosotros imagen y semejanza. Las imágenes somos todos por el bautismo, pero las semejanzas son los santos o los que queremos ser santos o que nos asemejamos cada vez más a esa imagen, a ese ícono, ¿no? Que es la imagen, imago Dei, la imagen de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Decimos nosotros los iconógrafos. Bueno, una de las paradojas de la historia, habrás escuchado seguramente ustedes dos señoras, según Chesterton, es que cada generación es convertida por el santo que más la contradice. Algo así creo que dijo Chesterton, ¿no? Me parece. Sí. Así. Bueno, hoy la Iglesia celebra un santo obispo también mártir, San Ireneo de León, discípulo nada menos que de San Policarpo y a su vez de San Juan. Es decir, que como todos los santos, supo contradecir su tiempo, en ese caso el gnosticismo, ¿no? Los gnósticos que decían que uno se podía salvar por la sola reflexión o por el logos y por la sabiduría. No, la salvación viene de Dios, por supuesto. Por eso murió mártir, bueno, justamente por seguir la tradición. Y creó algo, por eso es doctor también, porque esa tradición que es... La tradición, perdón, una de las fuentes de la revelación es la tradición, otra es la palabra de Dios escrita. De ahí viene todo, ¿no? Los santos, los doctores lo que hacen es desarrollar. Y así que San Ireneo desarrolló el tema de el nuevo Adán, Cristo y nueva Eva María. Bueno, ahora vamos a escuchar una gran santa que también supo contradecir su tiempo para salvarlo en tiempos muy difíciles. Una gran mujer argentina, santiagueña, madre de ciudad de Santiago del Estero, para todos los santiagueños que nos están escuchando ahí en la banda, en Juríes, donde he andado yo misionando ahí con mis zapatos también. Que a pesar de estar todo en contra, esta santa, ya nos va a hablar Silvina,
que España ya no era la España de los santos reyes católicos, sino borbona, que reinaba la herejía, en fin, tantas cosas malas. Ella, contra viento y marea, no queriendo agradar a los hombres, sino a Dios, contradiciendo su tiempo, llevó muchas almas a Dios. Bueno, no digo más nada, lo va a decir todo ahora Silvina, a la cual hemos invitado como una invitada especial. Ahora está viviendo en España con su marido, del cual somos muy amigos los dos, y ella nos va a hablar un poquito de esta gran mujer, heroína y santa, ¿no? Increíble, que hizo tanto, pero tanto por la Argentina, y a veces no se conoce, y esperamos que pronto también la hagan santa, ¿no? Que pronto decía la haga santa. Pero antes quería decir algo de su extensa trayectoria, su currículum, ¿no? Bueno, ella tiene 8 hijos, casada, por supuesto, 8 hijos, uno de ellos sacerdote, otro seminarista, tuvo una formación académica muy importante, ¿no es cierto? Es licenciada en Historia, además, profesora de enseñanza media y superior, hizo cursos de actualización pedagógica, etc. O sea, en varias universidades en España, primero en Mendoza, también en la Universidad Nacional de Cuyo, titular de varias cátedras del bachillerato, de geografía, de religión, etc., ¿no? Jefa del departamento de religión en los distintos institutos en los que se desempeñó como profesora, tanto aquí como en España como en Argentina, en fin. Directora ejecutiva del Movimiento de Mujeres de Mendoza, cuyo fin es la formación moral y cívica según la doctrina social de la Iglesia, desde 1982 a 2005. En fin, miembro del Departamento de Laicos de la Arquidiócesis de Mendoza. En fin, también profesora asociada a la Cátedra de Historia de la Cultura, carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA, profesora de Seminario de Licenciatura Historia Argentina, etc. Profesora adjunta también de la Cultura 3, bueno, muchas publicaciones también tiene, entre otras la venerable María Antonia de Paz y Figueroa, que hoy nos toca hablar en Gladius. En fin, cursos y conferencias como disertante, por ejemplo, La naturaleza de la mujer en Argentina, Las mujeres en la antigüedad, la venerable María Antonia de Paz y Figueroa nuevamente en un congreso internacional de los 500 años de Hispanoamérica, descubrimiento y formación del mundo nuevo. En fin, la verdad que tiene una extensa trayectoria, conferencias sobre Isabel la Católica, modelo de esposa y madre y reina, los 7 teoremas de la historia según Castellani, una ponencia. Bueno, la verdad que da gusto leer hasta el currículum. Una mujer en Argentina, bueno, Isabel la Católica, modelo de todo. Bueno, en fin, es largo de leer, vamos a abreviar un poco. Lo que sí sabemos que ahora está en España, haciendo mucho bien, trabajando mucho, con su marido, son docentes los dos, y que es muy bueno que nos hable ahora de esta mujer excepcional que muchos no conocen y que realmente es un modelo para todas las mujeres católicas. Un modelo y que esperemos que no se desvirtúe llevándola, digamos, en otro terreno que no es el de modelo de mujer, como han querido algunas, ¿no es cierto?, algunas instituciones, digamos, de tinte más bien marxista. Bueno, con ustedes, Silvina. A ver. Padre, muchísimas gracias, porque todo lo que lee, lo único que revela es la cantidad de años que tengo. Bueno, de todas maneras, no, pero de todas maneras hay 2 cosas muy importantes que yo no coloqué ahí en mi currículum y que yo quisiera destacar.
y que además, ahora que estamos en tiempos de empoderamiento de la mujer, hace falta destacar. Y es que planchar se me da fatal, pero cocino bastante bien. Y entonces esas tareas que son tan despreciadas, pues a mí no se me dan tan mal. El planchado sí, el planchado se me da bastante mal, pero forma parte de mi currículo en eso también. ¡Ay, qué bueno! Eso es una de las cosas que más le debe gustar a tu marido, seguramente. Sí, sí. Y a mis hijos. Sí, sí. Y a tus hijos, claro, hermoso. Está perfecto. Eso, yo les agradezco porque realmente estoy encantada de estar aquí en el programa. Gracias, que me den la posibilidad de estar nuevamente conectada con mi Argentina, la cual llevo no solo en mi corazón, sino en mi memoria, en mis entrañas, en todos lados, por la cual suspiro todos los días. Así es que es una manera de estar más cerquita de mi tierra. Muchas gracias. Quiero mandarle saludo también a José Luis Serrano, que es el que va a estar en la cortina musical que te pusimos a vos, un hombre verdaderamente muy cristiano y una gran sabiduría. La canción es preciosa, me ha parecido muy bonita. La canción, usted, el público todavía no la escucha porque está al cierre, ¿no? Una canción de la Mamá Mantura increíble, maravillosa. Un hombre muy reflexivo, muy cristiano, seguramente nos está escuchando. Y también a todos los mendocinos que nos conocen, que a vos te conocen. Bueno, muchas gracias. ¿Hay hijos acá? ¿En Argentina tenés hijos, Silvina? No, están todos aquí en España, nos vinimos con todos. Están todos allá. Un hijo sacerdote tiene. Sí, bueno, sí. Silvina, te hago una pregunta. ¿Por qué el título de esta charla, en primer lugar? Bueno, a ver, si quiere, padre, compartir la pantalla o subir para que yo pueda... perdón. Sí, poner. Bueno, solo es como para que no centren la mirada en nosotros, sino en lo más importante que es la Beata Antula. Bueno. Algunas líneas como para ir siguiendo el discurso. Más que líneas son imágenes, ¿no? Sí. Bueno, justamente el título de esta entrevista, de esta tertulia, tiene que ver con el artículo que yo publiqué en su momento, hace ya muchos años, y que habla justamente de María Antonia y de la acción eficaz de los santos en la historia. ¿Por qué digo que los santos tienen una acción eficaz en la historia? Porque, bueno, los que adherimos a la concepción cristiana de la historia, sabemos que Dios es el autor del tiempo, del mundo y del tiempo, por lo tanto. Sí. Y que Dios dirige y gobierna providencialmente las naciones. Por lo tanto, toda historia humana es, de alguna manera, historia de la salvación. Lo cantan los salmos, algunos salmos. Por ejemplo, me acuerdo de que dice que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia, gobiernan las naciones con rectitud, bueno, los pueblos con rectitud y las naciones de la tierra. Es deber del cristiano que se dedica a la historia señalar los hitos donde Dios manifiesta más claramente su providencia. Entonces, hay un clásico sobre este tema de Dom Guéranger sobre el sentido cristiano de la historia, y él dice que los historiadores cristianos, o los cristianos que se dedican a la historia, los católicos que se dedican a la historia, no tienen que contentarse con señalar los hechos milagrosos, más o menos frecuentes, sino que hay que tratar de desentrañar y de consultar el termómetro de la santidad si uno quiere darse cuenta de la condición más o menos normal de una sociedad. Sí. Vale decir, los santos no están puestos para figurar en el calendario exclusivamente, también, o para prenderles una vela, que también hay que hacerlo, pero no están puestos solamente para ellos, sino que los santos han tenido una acción eficaz a lo largo del tiempo, y esto porque ellos, como han vivido en grado heroico la virtud de la caridad, han procurado efectivamente el bien de los que tenían a su alrededor, que eso es la caridad, procurar efectivamente el bien del otro. Entonces, bueno, pues yo he creído ver, me parece que hay que destacar, tenemos que destacar que los santos han actuado en la historia y han transgredido normas y reglas propias de su tiempo, y si han destacado o han ido contracorriente, justamente es porque Dios ha querido manifestar a través de ellos un poco su gobierno y su misión o la misión de ellos en este mundo.
Entonces nosotros los historiadores tenemos que resaltar esto. Es decir, no puede ser que un historiador, por una relativa objetividad o porque se declare aséptico en estos temas, cuente que determinadas personas han tenido una actuación preeminente en la historia y que además la Iglesia los considera santos. Por ejemplo, se me viene a la mente Santa Juana de Arco. Hablan de la doncella de Orleans, que intervino en la guerra de los 100 años de Francia contra Inglaterra, etc. Y además dicen, la Iglesia la considera santa. No, es que es justamente al revés. Es porque es santa, porque fue dócil a la acción de la voluntad de Dios sobre ella, es que fue capaz de hacer lo que hizo. Podemos hablar de Santa Juana de Arco, de Santa Catalina de Siena, con la crisis de los papas, y de tantas otras mujeres. Entonces, efectivamente, los santos tienen un papel importante, y entonces a mí me ha parecido destacarla a ella, porque creo que tiene un mensaje muy potente para nosotros los argentinos. El biógrafo, uno de sus biógrafos, dice de la madre, el padre Monseñor Marcos Escurra, dice, la madre Antula, María Antonia de Paz y Figueroa, dice, tiene facetas tan notables, sus enseñanzas son tan hermosas, sus vivencias de tanta actualidad y su vida tan interesante y original, sus audacias tan incomparables, que bien merecen ser admiradas, conocidas primero, admiradas y ojalá imitadas y emuladas. Por eso le puse este título. Claro. Muy Qué bien. maravilla lo que dice. Cómo nos llena de emoción, se me pone la piel de gallina, de verdad, porque los santos se estremecen todo, y son la voz de Dios y son los que curan al tiempo, tal cual, son los que curan su tiempo, como la sal, ¿no? Que muerde pero conserva, o la luz que ilumina y hace que te odien, pero Sí. La acción del santo muchas veces es tildada como locura, ¿no? Claro. Porque contradicen las normas del establishment, lo políticamente correcto, etc. Claro, y más hoy en día que se ha idolatrado, la política está idolatrada, porque parece que fuera la voz de Dios, y no es así. Por eso es que he querido elegir justamente a este modelo, porque creo que tiene un mensaje muy actual para nosotros, los argentinos. Sí, tal cual. Qué bien, Silvina. Bueno, antes de seguir, te voy a hacer una pregunta muy buena, pero antes, mira, acá te mandan saludos un montón de amigos de Mendoza, parece. Ay, me imagino. Mira, qué alegría verte, Silvina. Abrazo enorme de Rosana Blanche, amiga mía también. Sí. Bueno, muchas gracias. También otra es, y nada más cortito porque si no, María Becerra, desde Mendoza, esa no me acuerdo. Sí, María Isabel. Sí, me acuerdo. Bueno, ahora muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Sí. Te voy a poner otra pregunta porque me parece que esta sirve para darle más dinamismo al programa también. Ya empezó muy dinámico el programa, pero empezó hermoso. Bueno, hace poco en la Feria del Libro, aquí se presentó un libro sobre la mamá Antula, la madre Antula, donde se la presenta como una mujer empoderada en el Buenos Aires colonial. ¿Qué opinión te merece, Silvina? Bueno, a ver, me revuelve escuchar esos términos, me revuelven porque, lo de colonial se lo dejo para que lo explique, si es que va a traer alguna vez a Marcelo Gullo, que hable y que explique por qué nunca fuimos colonia, o por lo menos durante mucho tiempo no fuimos colonia. Probablemente ahora somos colonia y no nos damos cuenta. Sí. Pero con respecto al tema del empoderamiento, mire, yo estuve consultando el libro que han presentado y yo no juzgo la intención con la que ellas utilizan este término, pero me parece tan inapropiado para aplicárselo a la madre Antula. Yo le voy a mostrar unas imágenes de las que se consideran empoderadas, de las que buscan el empoderamiento, y me van a decir ustedes si tiene algo que ver esto con la madre Antula. El feminismo radical es el que promueve este empoderamiento de la mujer, que ya vamos a explicar en qué va, y yo no me la imagino a la madre Antula liderando una de esas manifestaciones a favor del aborto, dando una igualdad que no es tal. Entonces,
el feminismo nace del resentimiento, de la no aceptación de nuestra misión como mujeres, ¿no? Empoderar la palabra empoderar la utilizan ellas para ser visible, para presentarse, dejar los roles que teóricamente o las tareas exclusivas de las mujeres que consideran no importantes, como el ser madre, llama de casa. Y entonces yo me pregunto si hay tarea o empleo más importante que formar el alma de un niño, de un hijo, de ayudarlo en este peregrinar para llegar al cielo. ¿Hay tarea más importante que esa? ¿Por qué despreciar esas tareas? Con esto no digo que la mujer no tenga que desempeñar otras misiones, otras vocaciones que a lo mejor Dios le está pidiendo, ¿no? En la encíclica Mulieris Dignitatem, el Papa Juan Pablo II hizo un elogio estupendo de las distintas facetas en las que la mujer puede colaborar. Y justamente yo hace muchos años, me acuerdo, leí un libro que decía que la humanidad camina con dos pies, con el mundo de lo masculino y el mundo de lo femenino que se complementan. Entonces es necesario que ambos se complementen, que ambos hagan marchar la humanidad. Entonces, a veces Dios pide determinadas misiones a determinadas mujeres y está muy bien que así lo hagan sin desnaturalizarse. Porque de repente, claro, el feminismo plantea que nosotras, estoy hablando del feminismo radical, ¿no? Que habla del empoderamiento y entonces plantea que renunciemos a nuestra vocación, a nuestra vocación de madres y de esposas. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo que hacen los varones? ¿Por qué no puedo hacer esas tareas y ejercer determinadas funciones masculinas? Bueno, pues habrá algunas que sí las puedo ejercer, pero habrá otras que no, simplemente porque soy de una naturaleza física, psicológica y espiritual distinta, ni mejor ni peor, distinta, complementaria. Y esa es la riqueza de la complementariedad, esa es la riqueza que viene ya inclusive planteada hasta el Génesis. Fíjense cuando se habla de la creación del hombre en el capítulo 2, en el versículo 18, cuando va a ver, cuando crea a la mujer, dice, hasta ese momento venía diciendo, y Dios creó los cielos, la tierra, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y de repente cuando va a aparecer la mujer dice, y vio Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo vio como algo no bueno y crea a la mujer. Entonces nosotras no somos una categoría de segunda, venimos a complementar la naturaleza humana. La naturaleza humana viene en esa doble vertiente. Con lo cual, cuando el feminismo y el empoderamiento de la mujer habla de plantear en una lucha contra los hombres, buscando reivindicaciones y lucha de clases, pues no tiene nada que ver esto con... No sé qué pasó. No tiene nada que ver con la madre... Perdón, se cortó un poquito. Sí. No. Perdón. Disculpa, se cortó un poquito. A ver, decía yo que no tiene nada que ver estas reivindicaciones y esta lucha de clases que nos plantean el feminismo radical y este empoderamiento, no tiene nada que ver con el planteamiento de la Madre Antula, ni siquiera, por supuesto, porque la Madre Antula era fervientemente religiosa, la concepción cristiana no es ese el planteamiento del catolicismo ni de la concepción cristiana, al revés, fue la primera que dignificó a la mujer, primero elevándola casi a las alturas de la divinidad, ¿no? A la Virgen la hace madre de Dios, a una mujer, ¿no? Sí. La hace madre de Dios. Y luego, en todas las culturas cristianas, estoy diciéndolo un poco más rápido para no detener, porque sería todo esto para un tema aparte, ¿no? Pero en todas las culturas cristianas han destacado las mujeres, muchas mujeres, en distintas funciones de gobierno, de la cultura. Pensemos en Blanca de Castilla, la madre de San Luis, rey de Francia, ¿no? Que ejerció la regencia, gobernó ella y ejerció la regencia. En Berenguela, la madre de Fernando el Santo, que también procuró para su hijo los reinos para que se unificaran Castilla y León.
o en Isabel la Católica, qué decir de Isabel la Católica, ¿no? Oh, Bueno, o tantas otras, Santa Juana de Arco, hemos nombrado antes, Santa Catalina de Siena, o sea, la postura del cristianismo ha sido de dignificar a la mujer y ha venido el cristianismo a transformar justamente esa cosmovisión la cosmovisión que había hasta el momento. Lo que a mí me molesta es que estas feministas no miren a otras culturas y no vean la situación en la que tienen sometidas, por ejemplo, a la mujer en el Islam o en la India o en China, donde allí sí la bajeza con la cual se las trata y se las somete es digno de resaltar y de ponderar. Entonces, recapitulando, tomar el término empoderamiento para hablar de la madre Antula me parece totalmente inapropiado, porque cuando ellas dicen, aún en este libro, dice, estamos ante una mujer que defendía sus ideales, dicen estas autoras, no es así, no defendía la madre Antula sus ideales. Lo que ella defendía son los derechos de Dios, de ser conocido, de ser amado y de ser seguido por todos los habitantes del Río de la Plata, y por eso caminó lo que caminó, implantando su misión, ¿no? Y hablan de ella como una mujer revolucionaria. También es impropio, porque el término revolución significa subvertir el orden querido por Dios, y lo que hizo la madre Antula fue al revés, fue consolidar el orden querido por Dios. Bueno, la otra vez he escuchado una charla del padre Ramiro sobre el cura Brochero, que el cura Brochero se afirmó en la tradición también, en la mamá Antula en primer lugar, o sea, inmediatamente, pero también en los jesuitas, o sea, muchos decían impropiamente, se adelantó al tiempo, no, mamó de la tradición, o sea. Exactamente. Exacto, ¿no? Está bueno, eso que decía el padre Ramiro, muy bueno. Claro, se afirmó en la tradición, al revés, porque igual que un árbol necesita de la raíz para tener follaje verde y frutos, y no al revés. Claro. Bueno, ahora sí te pregunto, otra gente. Perdón, que la señora quería intervenir, creo que... ¿Cómo? Que me parece que la señora quería intervenir y yo recién... sí, perdón. Sí. No pasa nada. No, yo siempre digo, cuando dice que el cristianismo habla en contra de la mujer, que Cristo dignificó a la mujer. Claro. El mismo Cristo aparece por primera vez a una mujer, ¿no? Sí. Sí, eso quería decir nada más. Sí. Está perfecto. Gracias. Bueno, entonces, otra pregunta. Entonces, ¿quién fue la Beata Antula? Ahora sí. Ahora entramos un poco más en tema, ¿no? ¿Quién fue la Beata Antula, como se la llamaba en su tiempo? Así, la Beata Antula. Justamente uno de sus primeros biógrafos, Monseñor Marcos Ezcurra, dice, es una mujer insigne, gloria de nuestra patria y ornamento de la Iglesia argentina, le llama, ¿no? ¿Quién fue esta mujer? Pues una noble santiagueña. Nació en Santiago del Estero, en el poblado de Silípica. Algunos lo discuten esto, pero yo lo tengo como... No lo discuto, pero hay gente que yo estando siempre trabajando cerca de Matará, dicen que nació en Matará. Bueno, hay que investigarlo entonces. Bueno, ciertamente nació allí, en Santiago del Estero, hacia el año 1730, de una noble familia, de mucha tradición y de arraigo, no una familia rica, aristócrata, pero no rica. No hay que confundir la aristocracia con la posesión de tantos bienes materiales, pero sí de acomodada posición, una familia que descendía de conquistadores. Entre sus antepasados está don Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba. Está también Villarroel, fundador de Tucumán, en fin. También se la vincula con Hernandarias. Sí, una mujer de una posición noble y que fue educada, como a lo mejor no era común todavía en las mujeres de la época, pero sí, digamos, como tuvo esas posibilidades, lo hizo, ¿no? Una mujer que recibió se hizo cargo de todo este legado, y como dice el dicho, nobleza obliga, pues ella
asumiendo este legado noble, también se dedica a las funciones más nobles que puede hacer un aristócrata, como es ayudar a los más necesitados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ella se dedica de joven, de muy jovencita, a ayudar a los padres de la Compañía de Jesús y colaborar en todas las obras que llevaban adelante ellos en el Río de la Plata en general. Los padres de la Compañía de Jesús habían llegado 2 siglos antes a Santiago del Estero y habían establecido un colegio. La obra de los jesuitas en América sobre todo se centró, bueno, por un lado en las misiones guaraníticas, por otro lado en los colegios que se fundaban, y el nervio de la obra jesuita es la predicación de los ejercicios ignacianos. Y entonces los padres se valían de laicos que colaboraban con ellos, sobre todo mujeres que colaboraban con ellos para la ejecución y llevar adelante estas obras de misericordia y sobre todo la ayuda en los ejercicios. Bueno, pues ella decide desde muy jovencita renunciar a su posición social, a sus posibles casamientos con gente noble del entorno, y ella a los 17 años ingresa a lo que se conoce como el beaterío. No eran monjas propiamente, tampoco eran laicas, no eran terciarias tampoco, sino un grupo de mujeres que asistían en todas estas labores a los padres. Bueno, así ella entonces se dedica a esto y a los 17 años hace votos privados de pobreza, castidad y obediencia y comienza a vestir el hábito de los jesuitas, como lo vestían las beatas. Se les llamaba beatas en el sentido evangélico de la palabra bienaventurada. Ahora, cuando yo la estudié en su momento, era sierva de Dios. Y claro, pero le decían la beata Antula. Y claro, entonces todos me decían, ¿pero es beata o es sierva? Le digo, no, es sierva de Dios, pero es beata por el título que tenían ellas al ingresar en el beaterío. Entonces, viste el hábito de los jesuitas, que era una sotana negra y con un velo negro, como la vemos en la imagen, y entonces se dedica a recorrer las calles de Santiago del Estero, practica los ejercicios, ayuda en los ejercicios. Entonces ella va a conocer desde dentro no solo la dinámica y la profundidad de las meditaciones y de los ejercicios que daban los padres jesuitas, sino que también se empapa de todo lo cotidiano que conlleva un ejercicio espiritual, desde la casa, el orden, la cocina, los horarios, la música, las distintas comidas, todo. Y además recolectar cosas para poder hacerlos. Bueno, ella estuvo así durante 22 años, se consagró prácticamente a esta obra. Y hubiera seguido ella así, pero bueno, si no hubiera mediado un hecho luctuoso para la historia americana y bueno, y creo que mundial en general, como fue lo de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Claro. Eso. ¿Usted tiene algo que decir? Silvina, Sí. Era una linda chica, ¿no es cierto? Ella era muy bonita, la pintan como una mujer muy delgada, alta, como la vemos allí, delgada, alta, de rasgos muy delicados, muy fina, tez blanca, frente despejada, una mirada luminosa, penetrante, inteligente, ojos claros tenía. O sea, pretendientes no le faltarían, ¿no? Pero sin embargo ella renuncia a eso por entregarse por completo a su labor de colaborar con los padres de la Compañía de Jesús. Pero yo quería agregar que los revolucionarios que usan mal, los que odian la analogía, diría yo, los revolucionarios, sí, es que ella continuó la obra de los jesuitas, pero cuando los jesuitas era una palabra totalmente prohibida, ¿no? Bueno, claro, porque ella, yo digo, hubiera seguido durante mucho tiempo llevando a cabo esta misión si no hubiera mediado un hecho trágico como fue la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas. Miren, la Argentina a un comienzo desde sus comienzos, digamos, perfilaba desde sus orígenes con un rumbo de grandeza, ¿no? Don Vicente Sierra
dice que el sentido misional que España imprimió a la conquista lo encarnaron de un modo especial la orden de los jesuitas y lo transmitieron así en estas tierras. La obra de los jesuitas, dice don Vicente Sierra, no ha sido efímera ni circunstancial, sino que más bien fue muy grande y muy sublime el propósito que se proponían. Pero la obra de los jesuitas se extendía mucho más allá de las reducciones, que es lo que uno a veces más conoce y que a uno más le asombra lo que fueron capaces de hacer, cómo fueron capaces de llevar poblaciones que vivían en un paleolítico en esa época, llevarlas en pocos años a un estadio de edad moderna prácticamente. Claro. Sí, sí. Entonces, pero se extiende la obra de ellos mucho más allá de las reducciones. La educación estaba en manos de los jesuitas, la educación en los colegios, con la famosa método pedagógico de la Ratio Studiorum, que tanto bien hizo a la formación de tantas generaciones en la Argentina. Sí. Pero además de eso, la obra clave sería, la obra de los ejercicios. Claro. Toda esta obra misional que fue la que llevaron adelante los jesuitas y que España impulsó de un modo fundamental en América, se perdió con la expulsión de ellos, ¿no? La pérdida de los jesuitas fue una gran tragedia, sí. Acá va mi pregunta entonces. Ahora, justo te estaba por preguntar esto. ¿Cuál fue el hecho que la lleva a recorrer gran parte del Río de la Plata impulsando los ejercicios? Entonces, Justamente esto, la pérdida de los jesuitas en el Río de la Plata. Ella ve el desastre que se provocó con la expulsión, los colegios se cerraron, las reducciones también se clausuraron, y a muchos indígenas se los volvió a la selva o volvieron voluntariamente a la selva, no siguieron la tarea integradora que estaban llevando adelante ellos, los jesuitas, y entonces así dice el padre Furlong, dice, quedaba interrumpida y destruida una obra misional de vastos alcances que había iniciado toda nuestra culturización, la defensa y la conservación de los naturales, su incorporación a la vida y al trabajo civilizado. Nada quedó en pie, dice, y durante años predominó la ignorancia y el abandono de los jóvenes. Entonces, es de destacar que en los países donde fueron expulsados se produjeron dos grandes vacíos. Uno en cuanto a la educación y el otro en cuanto a los ejercicios espirituales. En cuanto a la educación, en el caso de nuestro país, esa pérdida y las consecuencias de esa pérdida, trajo consecuencias nefastas que se han sentido durante décadas y décadas. Pero en cuanto a la obra de los ejercicios ignacianos, dice el Marcos Escurra, dice el biógrafo, dice, aparece en nuestro pasado una voz femenina, diáfana, sugerente, llamada a las grandes realizaciones de la fe. Llena los escenarios nacionales la prédica y la pureza santiagueña de María de Paz y Figueroa, y reaparece con ella el espíritu de la Compañía de Jesús. Entonces el padre Furlong dice que solo hubo una empresa jesuítica que no decayó por especialísima providencia de Dios en el mundo. Que no decayó porque quedó en Argentina, en el Río de la Plata, digamos, en el Río de la Plata, y quedó también en Rusia, porque allí Catalina la Grande no acató la orden de supresión de la compañía. Y entonces allí se refugiaron muchos jesuitas. Pero aquí, dice, aquí en el Río de la Plata, esta obra de los ejercicios fue la única que se mantuvo. O sea que aquí los ejercicios espirituales, desde que los trajeron los jesuitas, se mantuvieron ininterrumpidamente hasta el día de hoy, que se siguen predicando. Y entonces, dice el padre Furlong, dice, fueron tan notorios los frutos que producía la obra que va a emprender la Madre Antula, dice que bien se podría exclamar, aquí se palpa el dedo de Dios, dice el padre Furlong, ¿no? Y bueno, y entonces es así como Santiago del Estero, que es madre de ciudades, porque de allí comenzaron las fundaciones del Río de la Plata, desde el punto de vista espiritual también es madre espiritual de toda esta
regeneración de las costumbres que se van a llevar adelante a través de la obra de los ejercicios espirituales. Pero ella se centra en eso, porque ella veía que era el nervio de la obra de los jesuitas, los ejercicios espirituales de San Ignacio. Qué hermoso. Muy hermoso lo que dijiste, realmente. Gracias. Y aparte, como se conoce el árbol por los frutos, llenó de gente, ¿no es cierto? Creo que hicieron también próceres, primero los ejercicios, después todas las clases sociales, creo, ¿no? Sí, sí. Hay que destacar primero el valor, por qué ella le da tanta importancia a dedicarse a los ejercicios espirituales. Podría haberse dedicado a obras de misericordia, que también está muy bien, claro. Pero ¿por qué ella le da tanta importancia a los ejercicios espirituales? ¿No? Bueno, acá va mi pregunta entonces. Vale. ¿Qué valor tienen los ejercicios espirituales de San Ignacio? Que nos hables un poquito. Ya, bueno, me da mucho apuro, padre, decírselo a usted, porque usted lo sabe mejor que yo. ¿Qué claro, valor tiene? Pero sí, le voy a decir cosas que han dicho los papas o que la tradición de la Iglesia ha mantenido. Y además, qué valor, sobre todo, qué valor tenían que tuvieron en nuestro país los ejercicios espirituales. Primero, destacar que siempre la Iglesia ha visto en los ejercicios espirituales un instrumento, un gran valor pastoral, un instrumento pastoral muy importante para la regeneración personal, familiar y social. Claro. ¿Por qué? Porque los ejercicios, al posibilitar alejarse de la vida cotidiana, 6, 10 días, no sé, bueno, 30 días los pensó San Ignacio. La Beata Antura los practicaba durante 10 días. Al posibilitar que la persona se aleje de lo cotidiano y tenga un encuentro profundo con Dios por medio de la oración mental, de la oración vocal también, entonces esto provoca que la persona ordene su vida según los planes que Dios tiene dispuesto para ella. Entonces, Dios quiere valerse de esto como un instrumento de reordenación personal y entonces así, iluminada la inteligencia con verdades fuertes, con las verdades doctrinales, iluminada esa inteligencia y templado el ánimo con una ascética interesante, importante, entonces se prepara el hombre, el ser humano, se prepara para impregnar de los principios del Evangelio la sociedad en la que le toca vivir. Que esa es la misión de los laicos, consagrar el mundo a Dios. Y entonces para ello primero tenemos que conocer la verdad, tenemos que tener ideas claras, pero tenemos que tener además una ascética importante para tener coraje para predicar esa verdad. Y así podés hacer efectivo esto. Pero ¿cuál es el valor que tenían en nuestra patria? Lo cuentan los mismos jesuitas, el padre, por ejemplo, Berigastein, que escriben después voy a hablar de esto, de los informes que se mandan a Europa a los que están expulsados, les van contando lo que se va haciendo con los ejercicios espirituales, y entonces dicen ellos que cómo eran valorados en el Río de la Plata los ejercicios. Dicen, era maravilloso el fruto que se hacía en reconciliación de enemigos, frecuencia de sacramentos y mudanzas de vida. Lo más admirable era ver y oír las confesiones de los mestizos, de los negros, los mulatos y medio indios. ¿Quién pudiera imprimir en España una confesión general de estas? Lo que más me enternecía y que apenas puedo referir sin lágrimas al acordarme de ello es lo que sucedía todos los años, dice el sacerdote. Venían los padres y las madres con sus hijas, otras veces las mujeres casadas o viudas, y me decían, padre, 30, 40 leguas he venido para estar en ejercicio. Por Dios, no me deje fuera, que he dejado mis hijitos al cuidado de una vecina para lograr estos santos ejercicios que quizás sean los últimos de mi vida. Padre, he dejado mi chacrita, mis animalitos, solo para venir a esto. Bueno, entonces ella, que está tallada en el molde de los grandes apóstoles y de los grandes misioneros, no se va a milanar ante los obstáculos. Y entiende que siendo esto la médula de la obra ignaciana y la médula de la vida cristiana, la regeneración de las costumbres,
pues entonces, conforme a la voluntad de Dios, entonces se decide lanzarse a conquistar almas, porque ella es una gran apóstol. Perdón, Qué maravilla, ¿no? me olvidé de pasar por hablar. Este es Carlos III, el que decreta la expulsión de los jesuitas. Oh, qué miserable, perdón. Fue una tragedia realmente. Los Borbones, inficionados del liberalismo y de masonería, justamente el Papa, cuando Carlos III lo decreta, el Papa Clemente XIV le escribe y le dice: tú también, hijo mío, siendo rey de las Españas, de la cristianísima España, vas a ceder a estos influjos. Bueno, se le queja, pero no le hace caso. Pero el Papa siguiente, Clemente XV, directamente ya influenciado por la masonería, suprime la orden, ¿no? O sea que hay un grabado a este le llamaban el muy piadoso y religioso, ¿no? ¿Cómo, perdón? A este le llamaban el muy piadoso y muy religioso. A Carlos III. Sí. Sí, pero claro, muy clerical el término. Bueno. Y este es un grabado de la época, del momento en el que son expulsados, porque fue un decreto que se lanzó y que se ejecutó el mismo día en todo el Imperio Español, en sigiloso, secreto. Fueron sacados a escondidas por temor al pueblo, claro, que se levantaran todos de que se llevaban a los padres, y los llevaron a los puertos más cercanos y de allí embarcados para España y de allí a Roma o a Rusia los mandaron. Acá tenemos la obra, bueno, justamente de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? La regla de los ejercicios espirituales que tanto bien hizo. Bueno. Una pregunta también sí. que quería hacerte. No sé si Lidia quiere hacer alguna otra pregunta. Está bien. Está clarísimo todo. ¿Fue muy difícil llevar adelante, me imagino que sí, esta obra tan colosal, porque se caminó todo descalza, sí, porque tuvo que pelear, en fin, no sé, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, a ella no le van a faltar obstáculos. Ella cuenta que cuando vio con claridad que tenía que dedicarse a esto, fue a la celda de San Francisco Solano. Voy a pasar, a ver, perdón. Ahí estuve yo varias veces porque estuve en Santiago, a ver los santiagueños que visitan la celda. Esta es la imagen de él. Y entonces ella dice que allí le entró fuertemente la inspiración. Ella relata en sus cartas 2 veces que tuvo así como una inspiración muy fuerte, una confirmación sobrenatural de que su obra era lo que Dios quería. Una es esta, en la celda de San Francisco Solano, y la otra es cuando llega a Buenos Aires, se refugia en la iglesia de la Piedad, que ya lo contaré después. Pero bueno, ella dice que le entró fuertemente la inspiración y allí, postrada ante su altar, selló el compromiso de servir a Dios, de reivindicar a los jesuitas expulsados y de dedicar toda su vida a los ejercicios. Y fíjense qué bonita la oración que le hizo. Dice: Francisco Solano, ella, ¿no? Rezaba esto. Francisco Solano, que al eco de tu violín llamabas a los indígenas, haz que las muchedumbres oigan mi voz. Francisco Solano, que viviste en esta tierra, haz que vuelva a producir frutos de santidad. Francisco Solano, que tan fielmente cumpliste la misión que Dios te diera, ruega para que yo pueda cumplir la mía. Bendice la obra que emprendo. Francisco Solano, apóstol de los santiagueños. Preciosa, una oración preciosa, ¿no? Y entonces, bueno, claro, la obra era inmensa, ¿no? Y aparecía a los ojos del mundo, aparecía como una tamaña locura. En ese momento, justamente como decía usted, en que todo lo que oliera jesuita o era reprobado, ni siquiera se podía nombrar la palabra jesuita, se hablaba de ellos como los expulsos. Bueno, en ese momento ella se proclama beata profesa de la Compañía de Jesús. Claro, justo en ese momento. Va a levantar la bandera de los ejercicios ignacianos, ¿no? Qué valor y qué grande su ánimo. Y para más ella, ¿no? Siendo una laica, una mujer, bueno, ¿y por qué renunciar a tantas comodidades o bienes que podría haber tenido en su familia? Pues decide emprender esto, ¿no?
Su espíritu justamente es magnánimo, su fe inquebrantable, y bien podría decir ella, como dijo San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Claro. Y miren, fíjense, encontré hace unas semanas leyendo una tesina de un italiano sobre ella, sobre las cartas de ella, que están publicadas en Roma también. Bueno, el italiano hace un análisis lingüístico de todo el tema de ella como escritora, pero sin embargo me llamó muchísimo la atención porque cita al padre Castellani y dice que cuando ella se plantea lanzarse en esta misión, dice, se habrá preguntado qué hacer, cómo actuar, y entonces dice este italiano, dice, bien se le pueden aplicar los versos, un trozo de los versos de la Payada a la Virgen de Luján, del padre Leonardo Castellani, donde dice, yo he de vencer esta guerra con las armas que me dan, porque claro, vencer de rufián a Dios no es cosa que cuadre, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran sus armas? Organizar esto que sabía que eran los ejercicios. Esas eran las armas que tenía y a eso se dedica. Y bueno, en la celda, esa es la celda de San Francisco Solano, donde ella rezó esta oración tan bonita que les decía. Y entonces se va a largar así, descalza, con su hábito, con la cruz, un báculo en forma de cruz, y su manuelito, que era una imagen del niño Jesús que ella llevaba colgada al pecho, que le había dejado uno de los padres jesuitas, antes de marcharse, lo llevaba siempre con ella. Y así se marcha. Sí. ¿Cómo? Un manuelito llevaba, eso es muy tradicional aquí en Santiago del Estero. Claro, por ella le llamaba Manuelito, haciendo referencia a Emanuel, Dios con nosotros, claro. Y entonces se larga así por los campos de la patria, ¿no? Y la vamos a ver entonces recorrer. Bueno, aquí tenemos, perdón, voy a ampliármelo yo porque no me lo había ampliado. Aquí tenemos un poco un mapa de todo lo que recorrió, ¿no? Son 2.500, aproximadamente 2.500 kilómetros, ¿no? Ella desde Santiago del Estero, bueno, primero los organiza allí en Santiago del Estero. Bueno, una cosa, le cupo a ella la gloria de universalizar los ejercicios ignacianos, porque hasta entonces los predicaban los padres jesuitas, pero como ya no había, comenzó a buscar entre curas del clero o curas de mercedarios o dominicos, y entonces comienzan ellos a estudiarse el directorio de San Ignacio para poder predicarlos y los universaliza. Así que, padre, se lo debe a ella que usted pueda predicar ejercicios ignacianos. Y no bueno, solamente, claro. Claro, entonces ella primero los comienza a practicar allí, a organizar allí en Santiago del Estero, y luego se va a Jujuy, porque allí estaba el obispo en ese entonces de lo que era la diócesis del Gran Tucumán, y entonces quiere ir a pedir permiso al obispo. Bueno, el obispo en Jujuy primero la recibe un poco reticente, le permite una tanda para ver cómo sale, y como tuvo más de 200 en esa tanda y muchísimo éxito, pues entonces le da permiso. Entonces la vemos recorrer desde Jujuy, después baja a Salta, pero imaginemos no, porque lo que uno dice así, recorrió de Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, y bueno, o sea, un recorrido frío no es un recorrido frío, porque no había caminos además, ¿no? No había caminos, había muchísimos peligros en los caminos, las selvas, el clima, ella iba descalza, ¿no? Y la seguían algunas de las del Beaterío, se le unieron. Inclusive cuentan que cuando de Salta bajó a Tucumán, tuvo un episodio allí que creo que le llaman el Camino de la Cornisa. Yo no conozco el norte argentino, lamentablemente, así es que espero que no equivocarme en lo que digo, ¿no? Pero bueno, creo que le llaman el Camino de la Cornisa, que dicen que es muy bonito, pero que a la vez es muy peligroso, y entonces que antes de llegar, se encuentran, o digamos, sienten un rugido tremendo, y es que se le aparece un puma. Y entonces las otras mujeres que iban con ella se echaron todas para atrás, muertas de miedo, y ella le pidió al Señor allí, dijo, Señor, si por culpa mía va a pasar algo aquí, que me coma a mí este puma, pero salvaré la vida a todas las que vienen conmigo. Y entonces avanzó en dirección hacia el puma con el báculo y la cruz hacia adelante, y dicen que el puma
se agachó y se fue nuevamente agazapado, se fue hacia el monte nuevamente, ¿no? Bueno, en fin, son uno de los tantísimos. Habrá tenido montones de anécdotas de esas, porque estaba lleno de vida ahí. Efectivamente. Y así entonces la vemos transitar todos los escenarios de la patria, ¿no? Con este propósito de reformar las costumbres. Por eso el padre Furlong la llama la andariega. Dice, es tan celosa como Teresa de Jesús, pero mucho más andariega por la cantidad de kilómetros que hizo. Porque imaginemos que España tiene el tamaño un poco más grande que Buenos Aires, así que, y Santa Teresa se lo anduvo todo también. Bueno, pues ella, en este caso el padre Furlong le dice mucho más andariega que ella. Y bueno, como para que la semilla que dé fruto tiene que caer en tierra y morir, pues ella también le van a florecer las dificultades. Bueno, primero va a Córdoba. Allí en Córdoba es muy bien recibida, conoce al famoso Deán Funes. Ah, sí. Perdón, al hermano del Deán Funes, Ambrosio Funes, es el que va a colaborar con ella. Lo conoce también al Deán, pero quiero decir que el que colabora con ella es Ambrosio Funes. Se repiten las tandas de ejercicios, también así de numerosas, pero ella decide ir a la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, hacia 1777 se encamina hacia Buenos Aires. Bueno, pide cartas al virrey para poder, cartas de permiso para poder fundar, y le adelanta, ¿no? Pero no es recibida por el virrey. En realidad, en Buenos Aires la acogida fue tremendamente fría, ¿no? La trataban, hay que imaginarse también estas mujeres que llegaban polvorientas, descalzas, vestidas con hábitos jesuitas, en una ciudad de Buenos Aires, que era una aldea, pero bueno, era una aldea más progresista. Recordemos que estaba el famoso virrey Bertis, que era el símbolo del progresismo en el siglo XVIII, en Buenos Aires, en el Río de la Plata. Bueno, y las ven llegar así todas harapientas, sucias. Bueno, dice que entraron a Buenos Aires y les tiraban piedras, porque las trataban como locas, ¿no? Por eso es que se refugian en la primera iglesia que encontraron, que fue la de la Piedad. Y es allí donde ella vuelve a decir que tiene una fuerte inspiración para continuar esta obra de los ejercicios. Y entonces, por eso también después, al final de su vida, va a pedir ser enterrada en la Piedad, allí, en la iglesia de la Piedad. Me hace acordar a San Pablo. Sí, o a San Francisco Javier también, ¿no? Al celo de San Francisco Javier también. Bueno, el virrey, el obispo no la recibe durante mucho tiempo. Ella decía, es importante la paciencia, pero mejor es la perseverancia. Y entonces pedía audiencias con el obispo y se las denegaba y se las denegaba. Y estuvo así 9 meses. Sí, 9 meses. O sea que uno podría hacer una comparativa aquí, ¿no? Así como en un parto espiritual, estuvo ella preparando, como un embarazo espiritual, estuvo preparando este parto luminoso de la obra de los ejercicios, ¿no? Bueno, finalmente la recibe el obispo, Malvar y Pinto, desconfía un poco primero de ella, le da permiso, pero al comenzar a ver los resultados de las tandas, el obispo no solo va a ir a hacer ejercicios, después a predicar ejercicios, sino que va a poner como condición que todo seminarista que se ordene tiene que tener el beneplácito o el placet, digamos, de la Beata Antula para que certifique la conducta con la que se ha comportado durante los ejercicios para poder ser ordenado sacerdote. O sea que el obispo va a cambiar todo y la va a apoyar denodadamente. El que no va a cambiar es el virrey Bertis. El virrey Bertis le deniega los permisos y ella lo va a ver, y en una de las veces que lo va a ver, fíjense que es una monja, bueno, no es monja, perdón, es una laica vestida con el hábito jesuita, la impresión que le causaría al virrey, y ella, sin embargo, se le planta y le pide permiso, y el virrey le contesta, dicen, no tranquilamente, pero dicen muy desacomodadamente, sobre todo porque lo que ella planteaba era una cosa jesuita y eso era imposible. Entonces dicen que ella, oyendo la desproporción del juicio, dice, la beata, dice, le contestó lo que venía al caso, se pegó media vuelta, le dio la espalda y salió caminando hasta que finalmente fue permitida. Bueno,
Tuvo muchas resistencias en Buenos Aires. Y entonces, finalmente le dan permiso y establece una casa allí al lado, cerca de la iglesia de San Miguel, después otra cerca de la iglesia de Montserrat. Y bueno, y comienzan la tanda, ¿no? Las tandas numerosísimas. Bueno, en estas tandas se cuentan anécdotas preciosas. Por ejemplo, bueno, eran totalmente gratuitas las tandas de ejercicio. Entonces, ella recorría los campos, sobre todo en época de verano, para aprovisionarse de alimentos, de cosas para las tandas. O pedía limosnas. Y dicen que nunca faltaron cosas en la casa. Y cuentan de una vez que era la mañana temprano y las encargadas de la cocina le dijeron: madre, no hay alimentos para preparar la comida, el almuerzo. Y ella dijo: despreocúpense que la abadesa se va a encargar. La abadesa era la Santísima Virgen. Entonces, la abadesa se va a encargar. Dicho y hecho, cerca del mediodía tocan el timbre de la casa y aparecen unos carromatos llenos de verduras y de frutas y mercadería, y entonces pueden solventar la comida de ese mediodía para los ejercitantes, ¿no? Además, ella dudaba del apoyo. Además eran cientos, ¿no es cierto? No era que eran tandas de 200, de 300. Bueno, se calcula que en 5 años, justamente lo dice el obispo, Monseñor Malvar, dice que en 5 años alrededor de 15.000 fieles practicaron ejercicios. ¿Qué? 15.000 fieles en una población de 80.000 en Buenos Aires. Es bien numerosa la cantidad de gente, ¿no? Bueno. Perdón, Silvina. Sí. Se repite también un poco después con el cura Brochero, ¿no? Exacto, el cura Brochero es un espejo de ella, sí. Sí. Impresionante. Bueno, y además dicen que el espíritu de humildad de ella, de servicio, edificaba a todos los que veían. Por ejemplo, en esta casa se mezclaban señoras y criadas, negras y blancas, pardas, mestizas, lo que fuera. Todos concurrían y allí eran todos ejercitantes, ¿no? Y ella se reservaba las tareas más sacrificadas, de la cocina, de servir las mesas, de recaudar elementos y alimentos para la limosna, etcétera, ¿no? Era el alma mater realmente de toda esta casa. Qué bárbaro. Silvina, bueno, tanto fue el prestigio, sí. Perdón. También lo que yo leí era esto que decís, y que además había de toda condición social, gente pobrísima y gente con mucho dinero, y todos compartían, ¿no? Sí, bueno, quiero decir que justamente en esta época, inclusive en lo que todavía a los dirigentes les importaba la vida espiritual, por ejemplo, vemos al virrey del Perú y su esposa que bajaban a hacer ejercicios espirituales con ella. Entonces, claro, para la aristocracia porteña, de repente empezar a ver que los virreyes venían a hacer ejercicios, bueno, esto se comenzó a extender entre ellos, primero como una moda, pero después que sirvió para la regeneración de esta nueva clase, ¿no? Y justamente, ¿qué comenzaron a verse? ¿Cuál fue la transformación? Que el mismo obispo, más adelante el virrey Arredondo, cuando hace un informe que le deja al virrey que sigue, dice que se va a encontrar una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, donde la gente es muy religiosa, donde no hay prácticamente vicios. Bueno, y justamente es por la obra de la Madre Antula, de los ejercicios de la Madre Antula, porque los vicios, los defectos, las fallas de una sociedad se destruyen a través de la consolidación de los principios de la fe y de la moral. Entonces, justamente a través de ella. Y hay un caso muy curioso, porque el virrey Bertis en su momento había establecido, que nosotros en historia siempre lo estudiábamos, la famosa Casa de Comedias en Buenos Aires, ¿no? Para hacer una diversión mundana acorde a los tiempos de las luces, ¿no?, que se vivían en Europa, establece la Casa de Comedia. Pero resulta ser que los días que había comedia eran los días de ejercicios. Y entonces comenzó a faltar gente a las comedias porque iban a los ejercicios. Y entonces los encargados de la Casa de Comedia se le fueron a quejar al virrey diciéndole que no pusiera los días de la Casa de Comedia en la Casa de los Ejercicios porque ya no había gente que fuese a las comedias.
finalmente la quitaron, la Casa de Comedias. Pero por supuesto el rey se cuidó de decir que era porque coincidían con los días de los ejercicios de la Madre Antula, ¿no? Allí. Bueno, o sea que, ahora que a la Madre Antula, a la Beata Antula, esta gran santa, esta gran mujer, le debemos la herencia de los ejercicios, en definitiva, porque primero el cura Brochero tuvo esa plataforma tremenda, esas costumbres, entonces le fue relativamente más fácil, aunque no tan fácil, porque también el cura Brochero a pie o a la mula, con su mula Malacara recorrió todo, ¿no? Pero sí, siguió el ejemplo de la tradición de la Beata Antula, que a su vez sí, ella siguió a los jesuitas, ¿no? Sí, es así, efectivamente es así. Pero bueno, en medio de todos estos avatares de la tanda de ejercicio, ella mantenía una fuerte relación con los expulsados, ¿no? Con los jesuitas. Y lo hace a través de las cartas. Bueno, esta es la casa de ejercicios que después se va a comenzar a construir en Buenos Aires, no lo dije, ¿no? Después de las casas que tuvo, ella pidió un terreno, le donaron 3 terrenos, que son los terrenos que se encuentran en las calles Independencia, Lima, Salta y Estados Unidos, de la capital federal. Allí está la famosa casa de ejercicios, que ella va a diseñar. No la alcanzó a ver toda construida, una buena parte sí, pero la diseñó ella en muchas de las plantas. Y bueno, esta es una parte de la capilla, de la casa de, perdón, voy a volver la capilla. Santa Casa. La Santa Casa, exactamente. Y acá tenemos partes de los patios, el claustro, en fin. Bueno, pero en medio de todos estos trajines, de las tandas, de la construcción de la casa, etcétera, ella se dedica a escribir cartas. Esta es una carta original de ella. Acá, perdón, te corto. Sí. Acá hay una pregunta que no me acuerdo tenga relación. Me hicieron esta pregunta. ¿Por qué se la señala como la primera escritora rioplatense? Bueno, justamente. Se la señala justamente por esto, porque ella, a través de estas cartas que escribía a los expulsados, son cartas confidenciales y son cartas no para ser publicadas. Son cartas que ella mantenía donde les informaba primero a los expulsos, a los jesuitas que estaban allí, lo que iba transcurriendo, cómo iba evolucionando la hora de los ejercicios, les va contando. Ellas y la reciben estos allá y eran de tal edificación espiritual los consejos que les daba, porque no solo les contaba la obra de que ella estaba haciendo acá, sino que los animaba a mantenerse con ánimo varonil, con ánimo viril, firmes, porque alguna vez verían la restitución de la orden. Y entonces les manda cartas donde les da consejos espirituales, etc. Entonces eran tan edificantes que comenzaron a circular estas cartas por cortes o por los conventos. Entonces, por ejemplo, la tía de Luis XVI en Francia, que era priora de un convento de carmelitas, las requería siempre que llegaran estas cartas a su destino, a ella también, porque dice que hubo monasterios que se reformaron a la sola lectura de sus cartas, del bien que producían, ¿no? Entonces, todas estas cartas fueron recopiladas, bueno, esta es la firma de ella, María Antonia de San José. Todas estas cartas fueron recopiladas por los jesuitas allá en Europa en un libro que en vida de ella se llamó así, El estandarte de la mujer fuerte en nuestros días. Qué bueno. Y entonces allí recopilan las cartas de ellas y manuscritos también de algunos jesuitas que les contestaban, o rasgos biográficos de gente que escribe sobre ella, contemporáneos. Y esto circuló así ella. Entonces, por eso se la considera ella la primera escritora rioplatense, ¿no? Pero fíjense qué cosa tan bonita y tan curiosa, o sea, tan bonita desde el punto de vista de lo conmovedor, como Europa, que por producto de la ideología del liberalismo y de la masonería estaba entrando en una franca disolución del cristianismo a nivel social, en una apostasía a nivel general, pensemos que es la época de la Vendée en Francia. Bueno, en esa época que se está disolviendo la cristiandad en Europa, acá hay una mujer que está rescatando los valores de la cristiandad que nos llegó a través de España, está rescatando los principios de la hispanidad
y con su carta, con sus consejos, con sus escritos, ayuda a que se regeneren, ¿no? Así como de España y de Europa nos vino la fe, ahora la fe vuelve de América hacia Europa y por manos de una mujer santiagueña, para más gloria nuestra, ¿no? Entonces, realmente a mí eso me emociona Claro. y me parece bonito. A todos. Silvina, ¿este libro se puede conseguir actualmente? Yo todavía estoy en plan de ello. Tengo un hijo en Roma y estoy tratando de que me lo consiga. Sí, pero sí se consigue. Sí, creo que sí. Y fíjense, por ejemplo, para que vean el tenor de los consejos que les daba a los sacerdotes, porque claro, algunos se secularizaron, otros apostataron, algunos hasta tristemente caídos en depresión se suicidaron. Y entonces ella, con sus cartas, lo que intentaba era que se mantuvieran. Y a uno le decía, no ignora usted cuánto cuesta lo bueno. Esto debe alentar nuestra esperanza. Para ser hombre poco valor muestra, pues habiendo sufrido tantos años por una dilación ya quiere fenecer. Verdaderamente es cobarde. Le dice, ay, perdón, se me fue la carta. Bueno, verdaderamente es cobarde, dice, y de poco valor, ¿no? Se me fue ahí, ¿no? Está bien. Qué hermoso, ¿no? Que por eso digo que los santos siempre contradicen su época para curarla y no tener miedo, ¿no? Y más una mujer. Qué ejemplo para nuestra época, ¿no? Donde los cristianos estamos muy quietos y tenemos un capital tan grande, porque el capital que tenemos, bueno, es el Evangelio, por supuesto, el apoyo de Dios, el que nos dijo que el mundo nos va a odiar, pero no temáis que yo he vencido al mundo, ¿no? Qué reserva moral y espiritual que tenemos los cristianos, las mujeres, ¿no? Para cambiar esta época tan chata, tan hereje. Justamente ese es el desafío, beber de estas fuentes, de estos ejemplos, para que cada uno, bueno, pueda dar lo mejor de sí. Fíjense que era tal el éxito de la obra de la Madre Antulia que hay un informe que hace Ambrosio Funes, justamente y dice, en este informe sobre los ejercicios, dice, es tal el éxito con el que los obra, los ejercicios, que parece no haber sido Ignacio el único que los recibió de manos de la Santísima Virgen, sino que también los tomó en su consorcio nuestra Beata, ¿no? Mirá. Es bonito. Bueno, todo esto está en el estandarte de la mujer fuerte. Perdón, quería hacer una salvedad. Sí. Entonces, cierto, porque yo también siempre escuché en Manresa, ¿no? Que fue él, San Ignacio, que de la Virgen los recibió. Sí, ¿verdad? Sí. Efectivamente, sí. Pero ahora también ella, ¿no? Qué bárbaro. Dice, bueno, dicen ellos, claro, como ella estaba tan compenetrada, dice, parece que la Virgen también se los dictó a ella, los ejercicios, ¿no? Bueno, la pongo después. Esto ya es cuando ha sido beatificada, ahora hace poco, ¿no? En el 2016. Pero bueno, hablando un poquito antes de pasar a eso, un poquito de los últimos años. Bueno, desde Buenos Aires también pasó a Colonia, a Montevideo y a Colonia, se predicaron ejercicios también allí, pero estuvo un año allí, quiso volver porque ella ya no se sentía con muchas fuerzas y estaba, digamos, empeñada en la construcción de la casa. Entonces volvió a Buenos Aires, pero bueno, poco a poco ya se iba agotando sus fuerzas, ¿no? Fíjense que justamente en la construcción de la casa participó como apoderado de la casa de ejercicios Cornelio Saavedra, quien va a ser después el presidente de nuestra primera Junta de Gobierno. Y lo dijo antes el padre, muchos de los que fueron protagonistas en nuestros primeros años de vida independiente, o antes, inclusive ya desde la invasión inglesa, muchos pasaron por la Casa de los Ejercicios. Por ejemplo, el vocal de la primera junta, Manuel Alberti, fue director de los ejercicios en su casa y los predicaba. O sea que esto lo voy a retomar al final en mis conclusiones porque creo que Dios nos habla a través de todas estas cosas también, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, esto es realmente conmovedor, ver cuánta gente pasó, cuánta gente importante hizo los ejercicios y todo lo que se consolidó, ¿no? Claro.
Bueno, no obstante, ella ya estaba bastante afectada y disminuida en su salud y va a disponer en su testamento ser enterrada sin ningún honor, que la lleven 4 peones de los que están construyendo la casa hasta la iglesia de la Piedad en una hora en que nadie se entere, con el mayor de los sigilos, y que su tumba no tenga ninguna seña, ninguna identidad. Y muere así el 7 de marzo de 1799. Murió a los casi 70 años de edad. Bastante duró, 70 años. Claro, 69, claro, desde 1730 son 69 años con los que murió. Casi 70, ¿no? Bueno, justamente esto es lo que les iba a mostrar. Su fama se ha extendido. Bueno, se cumplió lo de las disposiciones de su entierro, pero las hermanas de su comunidad le colocaron en el cajón, debajo de la cabeza, un leño de ñandubay, porque sabían que aunque no fuera identificada, no tuviera identificación la tumba por fuera, era una santa y que algún día tendrían que reconocerla. Entonces le colocaron ese leño que no se deteriora. Está metida en la pared, ¿no? ¿Cómo? ¿Estoy equivocado o no? Estaba como metida en la pared ella, ¿no? No lo sé, no tengo noticia en qué sitio de la iglesia estaba, porque esa es la iglesia antigua, porque después se derrumbó. En 1860 y pico, por ahí, se derrumbó la iglesia de la Piedad, y entonces las hermanas de la comunidad pidieron el cadáver de ella para que no se estropeara. Claro. Entonces no lo encontraban, el cadáver de ella, por ningún lado. Conclusión que entonces dicen los obreros que apareció una niña rubita de vestido blanco que les dijo, excaven aquí. Claro. Y ellos le dijeron, ¿pero quién te ha dicho que está ahí? Dice, me lo ha dicho ella. Ajá. Y excavaron y allí apareció los huesos con el leño de la ñandubay, ¿no? Que se conserva el leño de ñandubay en la casa de ejercicios. Y bueno, se construyó la nueva iglesia y allí el obispo ya hicieron construir un mausoleo y ya han puesto esa estatua de mármol que se encuentra en la iglesia de la Piedad, y allí está ella enterrada. Justamente en 1905 se inició el proceso de beatificación, pero que recién se ha concluido en 2016. Acá está el cardenal Angelo Amato, el prefecto emérito de la Sagrada Congregación de la Causa de los Santos, cuando creo que fue en Santiago del Estero mismo, se declaró a María Antona de Paz y Figueroa beata. Y también está, bueno, sé que hasta hace poco se ha declarado la estación del subte, ¿no? De la estación de metro o de subte, como le llamamos allá en Argentina, en la calle Independencia, le han puesto el nombre de ella, de Mama Antula. Se ha popularizado, obviamente, ¿no? Todo lo que es su figura. Esperemos que para bien de los argentinos. Claro, Dios quiera. Perdona, acá dice una amiga tuya, creo, esposa de Rubén Blanche. Sí. Rosana, dice que el estandarte de la mujer fuerte en nuestros días, vertido del francés por H. Martel, se encuentra en ese www.cervantesvirtual.com. Sí, online, sí. Muchas gracias, Roxana. Qué grande, Rosana. Bueno, maravilloso lo que has dicho de esta gran mujer. Da para más. Sí, ya sé. Y como los santos, dijiste bien, no son porque han pasado nomás, sino porque los santos son ejemplos que pone la Iglesia para que continuemos, para que se actualice en nuestra época. Hacen falta también Mama Antula en esta época, ¿no? Que den el ejemplo que ella dio, cada uno en su vocación, por supuesto. Vos como escritora, cada uno en lo suyo tiene que hacer bien lo que tiene que hacer para que Cristo reine. Eso es. Está muy bien.
Todo Si me hermoso. permite, padre, algunas pinceladas de conclusión que a mí me gustaría Bueno, dar, perfecto. Sí, por favor. porque al principio nos hacíamos la pregunta, un poco esto, ¿no? De la santidad, de los santos, justamente de la acción de los santos en la historia. Y entonces nos podríamos preguntar el por qué debía María Antonia dejar la tranquilidad de su vida, entregarse por entero a esta misión. ¿Para qué debía hacerlo? ¿No? O expresado de otra manera, ¿qué quiso Dios mostrarnos a través de la obra de María Antonia? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiso decir? Bueno, perdón, que se me estaba cerrando aquí la imagen. ¿Qué nos quise decir? ¿No? Uno dice el adagio cristiano, dice la casualidad es el seudónimo que pone Dios cuando no quiere poner su nombre, ¿no? Porque muchos en la historia patria hablan de casualidades, ¿no? Y yo no puedo decir que haya sido una casualidad el que medio siglo antes de nuestro proceso de emancipación, Dios haya suscitado providencialmente a esta mujer que mediante esta obra regeneró las costumbres de toda de la población y de la clase dirigente que luego va a ser protagonista de nuestros primeros hechos de la historia. Entonces, ¿qué designios tendría Dios? Esto ya no como historiadora, porque los historiadores relatamos lo que pasó, pero bueno, yo me aventuro a conjeturar. ¿Qué designios tendría Dios para nosotros para suscitar todas estas gracias que suscitó a través de María Antonia? ¿Qué designio tendría para la Argentina? ¿Qué rol esperaba que cumpliera la Argentina en el concierto internacional, ¿no? Porque justamente en el preciso momento en que España dejaba de ser la banderada de la hispanidad y se iba descristianizando siguiendo a Francia, justamente cuando tan voluntariamente y de modo acelerado dejaba de ser la nación cristiana de Europa, justamente es cuando va naciendo la Argentina y Dios le suscita a esta mujer que produce tantos frutos y que regenera las costumbres y que significó una bendición muy grande, ¿no? Claro. Entonces, justamente, ¿por qué hoy estamos donde estamos? ¿Por qué no continuamos eso? ¿No? Entonces, hoy en día, decía el padre Castellani, decía, hay una cita muy bonita que dice, hay hoy en día un número creciente de hombres decididos a enseñar a sus hermanos que no hay Dios y que no hay otra vida, y que lo único por lo que se debe bregar es para conseguir una sociedad próspera y feliz. Dice, ¿no? Bueno, dice, sigue, la cita es más larga, pero no voy a detenerme en ella. Entonces, claro, es como si dijéramos, Dios nos bendijo en el momento en que íbamos a nacer y parece que tuvimos como problemas en el parto, porque de repente hoy estamos donde estamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros podríamos preguntarnos desde cuándo nos falta conciencia de esta decadencia o de esta conciencia, de cuándo nos falta la conciencia de este ideal nacional que debíamos llevar adelante nosotros. Será desde esos primeros orígenes, probablemente, ¿no? Porque justamente en el momento en que nacemos de modo independiente es cuando ya se tuerce por influencia de la ideología en nuestro país, se tuercen esas primeras direcciones que establecieron los padres fundadores de la patria, Saavedra, Belgrano, San Martín, etcétera, ¿no? Entonces, es como si esos primeros años ya se tuerce esa vocación y nos deja, nos frustra en esto de querer ser la abanderada de la hispanidad en América. Claro. Pero bueno, justamente, si ella se levanta en esa época y ensaya esto de los ejercicios, su mensaje para nosotros es de vital importancia. Porque no será, si realmente hoy en día la causa es de orden moral, como dicen muchos, el problema en la Argentina es de orden moral. Bueno, pues no será que transformando el corazón del hombre podamos nosotros florecer y regenerar las costumbres
Y en estas tierras argentinas, pues yo me considero allá, en estas tierras argentinas, siempre los ejercicios fueron un medio eficaz para transformar el corazón del hombre. Justamente 100 años después el cura Brochero hace lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no insistir en este medio? En este medio como un medio de transformación de la sociedad y de la cultura, ¿no? Sí, tal cual. Hay dos historiadores, el padre Ernesto Palacio y Julio Irasusta, que siempre decían, la Argentina no ha tenido suerte. Y en realidad el padre Castellani dice, no, lo que pasa, no es que no ha tenido suerte, lo que no ha tenido es santos. No ha tenido santos. Claro. Ahora tenemos, la hemos tenido siempre, pero la hemos tenido a la Beata Antula, tenemos al cura Brochero, tenemos a Seferino, tenemos a San Héctor Valdivieso, tenemos santos, pero tenemos que reflejarnos en ellos. Son ellos los que tienen que ser nuestros referentes y a los cuales tenemos que mirar para salir adelante. Exacto. Qué bueno. Muchísimas gracias. Qué bueno, Silvina. Qué hermoso. Esta es la oración que vamos a rezar al final, ¿no? Sí, le he puesto esta oración, si quiero, para que usted la dirija. Bueno, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo vamos a rezar a la venerable María Antonia de Mamantura, ¿no? Dios y Padre nuestro, a tu sierva María Antonia de San José le diste el don de una fe activa para convertir los corazones, el de una esperanza firme, para no desanimarse en las dificultades. Llenaste su corazón con una caridad materna con los que sufren, en particular con los indios y los negros, los gauchos y los pobres. A nosotros, que veneramos su memoria, conservada por sus hijas espirituales, concédenos la gracia de poder imitarla y que un día la veamos honrada por la Iglesia como santa junto a San Ignacio de Loyola, su padre y su maestro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué hermosa oración. La vamos a pedir para que esta gran santa interceda. Le vamos a rogar con tanta angustia y también con tanta fe y esperanza a Dios a través de esta santa, como lo hizo ella en la habitación, en la celda de San Francisco Solano, para que nuestra Argentina se levante nuevamente. Para eso hace falta santos. Héroes y santos. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Y no nos olvidemos que a Jesús le gustan los desafíos. Y no nos olvidemos que Jesús dijo: el mundo nos va a odiar, pero yo he vencido al mundo. Y no nos olvidemos que Cristo venció así, venció con la cruz. Bueno, les voy a dar la bendición, pero agradecer a todos los que han participado, saludar a toda la gente mucha gente de Mendoza, la gente que siempre nos acompañan también, Rosana, Pedro un beso López, López, también el gran cantor de Malvinas. Sí, Alejandro. Alejandro López, otra señora que acá también está, amiga tuya, ¿no? Y mía, y no sé si mía, no me acuerdo, creo que también. Bueno, Carmen Bataglia, ¿no? Bueno, todos los amigos también de Buenos Aires, Roseli, Guillermo, Darío, Diegues, bueno, mucha gente de aquí de Buenos Aires, María Becerra de Mendoza, en fin. Agradecer a todos que nos han seguido y bueno, le vamos a dar la bendición final para que... Y vamos a poner, por supuesto, enseguida el cierre que hemos preparado especialmente en este día tan hermoso. Pero antes la bendición y agradecerle sobre todo a Silvina por la hermosa reflexión que nos ha hecho reflexionar a todos y emocionarnos por la conferencia o charla. Ha estado muy hermoso, Silvina, gracias. Gracias. Ad mayor de gloria, diría. Ad mayor de gloria, muy bien. A la mayor gloria de Dios voy a preparar el cierre porque es muy lindo. Entonces, donde hay figura también don José Luis Serrano, que canta esta hermosa samba a la Mamantura, así que lo saludamos y le agradecemos por esta hermosa inspiración. Y bueno, le agradecemos a todos los que nos han seguido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. 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 A ver, ahora sí. Gracias, Ustedes Silvia. van Y encantada de conocerla. Hasta Y pronto. gracias a todos. Ella descubrió en el monte su mejor estrella, cuando se sintió llamada, siendo muy pequeña, descalza y enamorada, rodar la tierra, para contar a todo el mundo buenas nuevas. Ella salió de Santiago con la primavera, cuando ahuyentaba el frío de la peor pobreza. Soñaba una grama de las penas viejas. Perdón. Buenos Aires era ajena. Ella es la mamá, la flor sagueña, guapa, madre del compasión, entrega, acerca la luz de tus pasos, porque mi Perdón, por favor, discúlpeme. Ahora sí viene totalmente, ahora sí va a venir la canción dedicada especialmente a la mamá Antula. Sí, sí. Ahora sí, disculpen, ¿no? Ella descubrió en el monte su mejor estrella, cuando se sintió llamada siendo muy pequeña, descalza y enamorada fue a rodar la tierra para contar a todo el mundo buenas nuevas. Ella salió de Santiago con la primavera, cuando ahuyentaba el frío de la peor pobreza. Soñaba una patria grande sin las penas viejas, cuando Buenos Aires era tan ajena. Ella es la mamá Antula, la flor santiagueña, guapa, madre del coraje, compasión y entrega. Acerca la luz de tus pasos, porque mis tinieblas necesitan fuego del amor que quema. Gloria por cruzar los tiempos, por ser la pionera, cuando de los olvidados fuiste quita penas. Alegre pusiste la chispa con la luz perfecta, para que la cruz trascienda la madera. Mamá, ruega por nosotros desde tu trinchera, Antula, de los pasos firmes y alegría plena, reparo de los corazones que no tienen vuelta. Aquí está tu pueblo, esta es nuestra tierra. Ella es la mamá Antula, la flor santiagueña, guapa, madre del coraje, compasión y entrega. Acerca la luz de tus pasos, porque mis tinieblas necesitan fuego del amor que quema.